El Ministerio de Defensa informa que el rompehielos Almirante Irizar se encuentra desde este sábado desarrollando la denominada prueba de máquinas que se realiza previa a la campaña antártica de verano 2022-23. La misma consta de una navegación de 6 días en la que se prueban los motores y sistemas principales de la unidad. En simultáneo, la dotación del buque se ejercita en roles específicos con el objetivo de afianzar su adiestramiento en el mar. También se efectúan adiestramientos con helicópteros Bell 212 y 412 de la Fuerza Aérea, y Fennegas 555 de la Armada, operaciones con buzos tácticos y maniobras con embarcaciones menores, que junto al rompehielos se utilizarán de manera conjunta para transportar al personal y reabastecer a las diversas bases antárticas. Entre las pruebas y ejercicios que se desarrollan se encuentran la maniobra general de zarpado, clases de perspectiva de género, utilización de bengalas, navegación por aguas restringidas, liberación de canal, lanzamiento y recuperación de aeronaves y ejercicios de abandono. El rompehielos Almirante Irizar de la Armada Argentina realiza habitualmente, antes de dar inicio a la campaña antártica de verano, una navegación en aguas del Atlántico Sur para verificar el adiestramiento de su personal como así también para someter a pruebas sus sistemas, equipos y procedimientos. Estas tareas permiten al comandante del buque conocer el nivel de adiestramiento operativo con que su plana mayor y dotación afrontarán los desafíos que impone navegar en los rigurosos mares australes, y llevarán a cabo la tarea de apoyar a las bases conjuntas argentinas, temporarias y permanentes, desplegadas en el continente blanco y la actividad científica que en ellas se desarrollan. Cambiando de información, Puerto Belgrano, personal de la Armada Argentina destinado en Puerto Belgrano, recibió capacitación en el armado y desarmado de hospitales reubicables de campaña, llevada a cabo por el equipo médico del Centro de Aislamiento y Atención Médica Bahía Esperanza. La capacitación, a cargo de la Coordinadora de Salud y Bienestar de las Fuerzas Armadas, Marcela Ovejero, y su equipo, estuvo dirigida a personal de médicos, enfermeros, y personal de apoyo del Hospital Naval Puerto Belgrano, electricistas, maquinistas, gasistas y de infantería de marina. La capacitación consistió en un aspecto teórico y la práctica, donde se tomó dimensión del alcance de desplegar un hospital reubicable, y de las circunstancias en las que esto se pone en práctica, teniendo relación directa entre la epidemiología y las necesidades asistenciales, en distintos escenarios, como pueden ser un terremoto, inundaciones y en campañas sanitarias. El hospital cuenta con 9 carpas, 40 camillas, sistema de refrigeración/calefacción para cada carpa, baños, duchas y grupos electrógenos que le dan autonomía para su funcionamiento. Su armado fue llevado a cabo en instalaciones de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar.